Construcción de un divisor de frecuencias o crossover. Para reproducir el ancho de banda audible, se deben utilizar 3 parlantes, ya que un solo parlante no puede emitir las frecuencias entre 20 Hz y 20.000 Hz. El ancho de banda se distribuye en 3 altavoces así. Buffer responde a las frecuencias bajas. Medio, mid-range, responde a las frecuencias medias. Tweeter responde a las frecuencias altas. Para que cada uno de estos parlantes reproduzca solo las frecuencias respectivas, debe construirse un circuito entre el terminal de salida del amplificador y cada parlante. Este circuito está formado de bobinas y condensadores para restringir y separar las frecuencias. A este circuito se le da el nombre de divisor de frecuencias o crossover. Los divisores de frecuencias se forman de condensadores y bobinas, rollos de alambre, para atenuar las frecuencias. El uso de un solo condensador o de un solo carrete da una atenuación de 6 decibeles por octava. Para alimentar un altavoz o buffer se utilizará un filtro pasabajos. Para alimentar un tweeter se utilizará un filtro pasaaltos. Para alimentar un parlante medio será utilizado un filtro compuesto de pasaaltos y pasabajos. Materiales. Circuito impreso que se encuentra en el PDF. Un núcleo de hierro de 7 mm por 7 mm por 4.5 centímetros. Un núcleo de hierro de 5 mm por 5 mm por 3.5 centímetros. 5 metros de alambre de cobre calibre 20 según la tabla AWG. 3 metros de alambre de cobre calibre 22 según la tabla AWG. Un condensador de 8.2 microfaradios a 100 voltios no polar. Un condensador de 0.47 microfaradios a 200 voltios de poliéster. Construcción. El circuito impreso que se encuentra en el PDF de este proyecto se imprime sobre la baquelita. Si solo va a hacer un par de estos, imprímalos mediante el método de planchado, o si lo va a reproducir de manera industrial, hágalo con el método de serigrafía. Los materiales para este proyecto en su gran mayoría pueden ser reciclados, como son las láminas o chapas para el núcleo de las bobinas, extraídas de transformadores pequeños. Las chapas para las bobinas pueden variar en tamaño. Tenga en cuenta que lo fundamental es que la totalidad de las chapas correspondan al área del núcleo. Las láminas de hierro silicio utilizadas en ambos núcleos de las bobinas deben ser cubiertas con 2 capas de cinta de enmascarar. Esto se hace con el fin de unirlas de tal manera que formen un sólido paquete y a su vez aislarlas del alambre que les será enrollado posteriormente. Observe las marcas hechas sobre el núcleo encintado, que coinciden con los orificios por los cuales entrarán los extremos del alambre de la bobina donde señala la punta del lapicero. Es muy importante al hacer la primera vuelta dejar un largo adecuado de la punta para que ingrese al circuito impreso. En segunda vuelta, devuelva el alambre pasando la punta y retomando la segunda vuelta haciendo un nudo como el que se aprecia. En cada vuelta, ajuste bien el alambre. Al terminar de enrollar 3 metros de alambre para la bobina del parlante medio, compare nuevamente con el impreso, que coincidan los orificios con los extremos del alambre de la bobina. Cubra con cinta de enmascarar el exterior de las bobinas. Ahora construya la bobina del buffer con las láminas más grandes y los 5 metros de alambre, repitiendo el mismo proceso de la bobina anterior. Lije en los extremos del alambre de cada bobina, solo el fragmento que entrará en el circuito impreso, retirando el barniz dieléctrico para facilitar la adherencia de la soldadura al alambre. Coloque las bobinas en sus respectivos lugares señalados en el impreso. Para esto, use la máscara de componentes como guía. Coloque el condensador de 0.47 microfaradios que se encargará de restringir el paso de las frecuencias bajas y medias para que el tweeter solo reproduzca las frecuencias altas. Coloque el condensador de 8.2 microfaradios no polar.
Coloque los conectores de cobre para facilitar la posterior instalación de los crossover o su fácil reposición. Los conectores son fundamentales al momento de presentar, ensamblar, cambiar o sencillamente comercializar el producto. Suelde todos los componentes. Recuerde que una buena soldadura se debe hacer juntando simultáneamente soldadura, cautín y pieza a soldar. Aplique la soldadura rápidamente para no averiar los componentes. Para terminar, limpie bien el impreso por el lado de las soldaduras usando thinner y un cepillo dental reciclado. Este divisor de frecuencias ha sido probado con los amplificadores de 30 vatios hasta 400 vatios, que se encuentran en nuestra sección de proyectos. Ahora presentamos la prueba de sonido en vivo. Hola a todos, aquí tenemos un crossover de 3 vías que podemos utilizar con cualquiera de los amplificadores de construyasuvideorocola.com. A su entrada le hemos conectado una señal y a la salida vamos a ir conectando al tweeter, medio y bajo para observar el fenómeno. Lo voy a hacer con un mismo parlante para que sea realmente el crossover el que nos muestre su trabajo. Observen. Aquí podemos oír el tweeter. Esa es la salida de Twitter. Ahora la salida del medio. Y la salida del woofer. Bien. Espero les guste este proyecto que encontrarán en la página construyasuvideorocola.com. Muchas gracias.